El mundo Pokémon está lleno de criaturas fascinantes y aventuras, pero también esconde rincones oscuros, mitos y secretos que pocos conocen. A lo largo de los años, han surgido teorías y errores que, al ser revelados, nos hacen cuestionar lo que creíamos saber. En este iceberg, exploraremos esos aspectos oscuros, basándonos en un iceberg encontrado en un canal de Reddit. Sin nada más que decir, comenzamos. Durante la beta de Pokémon Scarlet y Violet, muchos jugadores se encontraron con varios bugs notables que afectaban tanto la jugabilidad como la apariencia del juego. Uno de los errores más comunes fue la desaparición de texturas y modelos de Pokémon y personajes, lo que hacía que algunos elementos del juego se volvieran pixelados o incluso desaparecieran por completo. Esto creaba una experiencia visual algo extraña, donde las criaturas parecían desintegrarse en el aire. Otro bug frecuente estuvo relacionado con las animaciones, especialmente en las batallas. Algunos movimientos de los Pokémon no se reproducían correctamente o se repetían de manera errática, lo que dejaba una sensación de desconcierto. Además, el sistema de colisiones del juego también presentó problemas, con jugadores atrapados en partes del mapa sin poder avanzar, lo que causaba frustración. En las batallas, también hubo casos en los que la inteligencia artificial de los oponentes no respondía correctamente, con algunos rivales que no realizaban ataques o se quedaban estáticos. Estos errores fueron corregidos con actualizaciones posteriores, pero en su momento, crearon una experiencia algo inestable y llena de fallos técnicos. El incidente de Porygon es uno de los momentos más polémicos y misteriosos en la historia de Pokémon. En el episodio El Guerrero Cibernético Porygon de la serie original, emitido en Japón en 1997, ocurrió un fenómeno que dejó una marca indeleble en la franquicia. Durante una escena de batalla entre Pikachu y los Pokémon de los villanos, se utilizaron efectos visuales de luces intermitentes y rápidos destellos, diseñados para representar una especie de zona digital. Sin embargo, los destellos fueron tan rápidos y brillantes que causaron que varios espectadores, especialmente niños, sufrieran ataques de epilepsia fotosensible. Este trágico incidente resultó en que el episodio fuera retirado inmediatamente de circulación y la serie de Pokémon tuviera que hacer ajustes en su producción. El episodio nunca se volvió a emitir, y la controversia llegó a la creación de pautas más estrictas sobre el uso de efectos visuales en los programas dirigidos a un público joven. Además, Porygon, el Pokémon en el centro de este episodio, fue completamente excluido de futuras apariciones en la serie, con una notable ausencia en los episodios y juegos posteriores. Esto también contribuyó a la leyenda de que el Pokémon estaba asociado con el accidente, aunque el incidente en sí mismo fue un error en el uso de los efectos visuales. Uno de los misterios más perturbadores que circula entre los fanáticos de Pokémon es la historia detrás del Raticate muerto de Gary. Este rumor surge de un episodio titulado Los lazos que nos unen, en el que Ash se enfrenta a Gary Oak, su rival, por última vez en la región de Kanto. Durante esta batalla, un detalle en particular pasó desapercibido por muchos. Gary ya no llevaba a su Raticate en su equipo. Lo que hace que esto sea tan inquietante es el hecho de que, en episodios anteriores, Gary había utilizado a su Raticate en varias ocasiones, pero en ese episodio, el Pokémon desaparece sin explicación. Esto llevó a algunos fanáticos a formular teorías oscuras, sugiriendo que el Raticate de Gary había muerto en combate, algo que Gary no quería reconocer o mencionar. La teoría se alimentó aún más cuando, en una conversación entre Ash y Gary, el entrenador rival parece evitar hablar de su Raticate, sugiriendo una relación tensa con el Pokémon. Algunos especulan que este Raticate muerto es una forma de que la serie explore un tema más serio, aunque nunca se confirma nada. Sin embargo, la falta de su presencia en el equipo de Gary y la atmósfera algo sombría del episodio alimentaron este rumor, convirtiéndolo en uno de los mitos más oscuros y perdurables del universo Pokémon. Se
refiere a un lugar misterioso, que no aparece en los mapas oficiales, pero que algunos jugadores afirman haber encontrado en el pasado en juegos de la franquicia, especialmente en los primeros títulos de la serie. El síndrome de Pueblo Lavanda es una de las leyendas más oscuras y perturbadoras dentro del universo de Pokémon. Se dice que, tras el lanzamiento de Pokémon Rojo y Verde en Japón en 1996, comenzaron a circular rumores sobre una serie de incidentes relacionados con la música de Pueblo Lavanda, un pueblo conocido por ser el hogar de la Torre Pokémon, donde descansan los Pokémon fallecidos. Según la historia, la melodía original de este lugar contenía frecuencias sonoras que afectaban especialmente a los niños, provocando síntomas como ansiedad, insomnio, mareos e incluso pensamientos suicidas. El mito sostiene que hubo un aumento inexplicable en casos de autolesiones entre niños que jugaban la versión original del juego en Japón, y que los desarrolladores se vieron obligados a modificar la música en versiones posteriores para eliminar los efectos dañinos. Aunque no hay pruebas reales de que esto haya ocurrido, el mito del síndrome de Pueblo Lavanda se ha mantenido vivo a lo largo de los años, alimentado por creepypastas y modificaciones en ROMs que intentan recrear la supuesta melodía original. Es uno de los glitches más famosos y enigmáticos en la historia de Pokémon, un error de programación en los juegos originales de Pokémon Rojo y Azul que ha generado innumerables teorías y especulaciones a lo largo de los años. Su nombre, que proviene de número perdido, aparece cuando el juego intenta acceder a un Pokémon que no está programado en la Pokédex, dando como resultado una entidad extraña que desafía las reglas del mundo de Pokémon. Al seguir una serie de pasos específicos, el juego lee incorrectamente los datos del jugador y genera un Pokémon inexistente con un sprite deformado y un nombre corrupto. Cuando aparece en batalla, puede tomar formas diferentes, incluyendo un amasijo de píxeles en forma de L o incluso sprites erróneos de otros Pokémon. Capturarlo trae consigo efectos extraños, desde la duplicación de objetos en la sexta posición del inventario hasta la corrupción de gráficos y datos de guardado. El hueso de Cubone es uno de los elementos más trágicos y enigmáticos dentro del universo de Pokémon. Desde su primera aparición en la franquicia, se ha mencionado que este Pokémon siempre lleva puesto el cráneo de su madre fallecida, lo que lo convierte en una de las criaturas con una historia más sombría de toda la saga. Su Pokédex lo describe como un Pokémon solitario que llora por la pérdida de su madre, y se dice que sus lágrimas pueden escucharse en las noches silenciosas. La historia de Cubone está estrechamente ligada a Pueblo Lavanda y la Torre Pokémon, donde se cuenta que un Marowak fue asesinado por el equipo Rocket mientras protegía a su cría. Esta trágica muerte dejó al pequeño Cubone huérfano, marcándolo de por vida y obligándolo a llevar el cráneo de su madre como un recordatorio constante de su pérdida. Algunas teorías sugieren que Cubone podría estar relacionado con Kangaskhan, ya que su diseño comparte ciertas similitudes con las crías de este Pokémon. Según esta hipótesis, un Cubone sería en realidad una cría de Kangaskhan que perdió a su madre, lo que explicaría por qué usa un cráneo y por qué su diseño cambia drásticamente al evolucionar. Sin embargo, esta conexión nunca ha sido confirmada oficialmente, lo que solo añade más misterio a la trágica historia del pequeño Pokémon huérfano. Uno de los rumores más persistentes dentro de la comunidad de Pokémon es que la franquicia estaba destinada a terminar con la segunda generación, es decir, con Pokémon Oro y Plata. Aunque hoy en día Pokémon es una de las sagas más exitosas del mundo, hay evidencia que sugiere que Game Freak originalmente no tenía planes de expandir la serie más allá de Johto. La segunda generación fue diseñada como una culminación de lo que empezó en Kanto. En Oro y Plata, los jugadores podían viajar de regreso a la región original, enfrentarse nuevamente a los líderes de gimnasio de Kanto y, en el clímax final, desafiar a Red, el protagonista del primer juego. Esta estructura daba la sensación de un cierre definitivo, como si se tratara del último capítulo de una gran historia. Además, en términos de desarrollo, Pokémon Oro y Plata estuvieron al borde de no concretarse debido a problemas técnicos y limitaciones del hardware de Game Boy Color. Otra pista de que la franquicia podría haber terminado en la segunda generación es que Ho-Oh y Lugia, los Pokémon legendarios de portada, representan conceptos de finalización y equilibrio dentro del mundo de Pokémon, casi como si fueran guardianes del cierre de la serie.
Sin embargo, el éxito masivo de los juegos y el anime hizo que Nintendo y Game Freak cambiaran de dirección, expandiendo la franquicia con nuevas regiones, mecánicas y Pokémon, asegurando que Pokémon se convirtiera en una saga interminable. Si las cosas hubieran sido diferentes, Pokémon habría terminado con Red en la cima del Monte Plateado, un final simbólico en el que el jugador enfrenta a su versión pasada, como si la serie estuviera cerrando su propio ciclo. Pero la historia no terminó ahí, y lo que se suponía que sería el final se convirtió en el inicio de algo mucho más grande. La teoría de la sombra de Clefable es uno de los mitos más intrigantes en la comunidad de Pokémon. Se basa en la idea de que Clefable y Gengar están íntimamente relacionados, siendo Gengar la sombra o el reflejo oscuro de Clefable. Esta teoría se apoya en las similitudes físicas entre ambos Pokémon, como sus cuerpos redondeados, orejas puntiagudas y extremidades cortas. Además, Clefable es un Pokémon de tipo Hada, mientras que Gengar es de tipo Fantasma, dos tipos que se consideran opuestos en muchos aspectos. Algunos fanáticos especulan que Gengar es en realidad el espíritu de un Clefable fallecido, destinado a perseguir a los vivos como un reflejo sombrío de su forma original. Otros sugieren que Gengar es la manifestación de la oscuridad o los miedos ocultos de Clefable, lo que lo convierte en una especie de doppelganger siniestro. Aunque no existe evidencia oficial que confirme esta conexión, la teoría se ha mantenido viva debido a las descripciones en la Pokédex y las representaciones de ambos Pokémon en el anime y los juegos. Muchas gracias por este apoyo, espero les haya gustado este pequeño iceberg parte 1. Prepárense que pronto les traeré la siguiente parte. Saludos, no olviden dar like y seguirme.